El año pasado también tuvimos la fortuna de estar conmemorando el bicentenario de los grandes acontecimientos realizados en el sur novohispano en 1813 y que de nueva cuenta viene a ser la plática del día de hoy, que son los sentimientos de la nación y el acta de independencia del mismo Congreso de Anáhuac a principios de noviembre de 1813 y que será motivo de la charla del día de hoy. Nada más que en esta ocasión quisiéramos nosotros ligarlo de alguna manera a lo que es la razón de este curso y de las conmemoraciones histórico-cívicas de este año con referencia a la Guerra de Independencia, que es el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Y por ello le puse como subtítulo a esta presentación 1813-1814, de un paso adelante a dos pasos atrás, utilizando título de algún folleto de Lenin, que también estamos celebrando centenarios acerca de sus escritos en esta década, y que nos marca precisamente el momento de ruptura entre lo que fue el punto más álgido de la insurgencia popular, de esa insurgencia que brotó, como decía Carlos María de Bustamante, brotó por todos los campos, por todos los montes de Nueva España, llenando de sangre y fuego los lugares en donde se desarrollaba, y que fueron dirigidas por Miguel Hidalgo y posteriormente por José María Morelos. Esta insurgencia popular que combinó diversos elementos, grupos, personajes de diversas clases, estamentos, y que por lo mismo fue tan fuerte, tan poderosa, pero a la vez también por lo mismo, por esta conjunción de elementos tan heterogéneos, tuvo ahí sus puntos de flaqueza que la llevaron precisamente a la debacle que nos toca recordar, rememorar en este 2014, el bicentenario de lo que serían las grandes derrotas y la huida hacia las serranías, hacia lugares inhóspitos de aquel gran ejército que había logrado conformar José María Morelos y otros jefes líderes insurgentes durante 1812 y 1813. Finales de 1813 y principios de 1814 nos marca esto precisamente de la debacle militar que va a tener las fuerzas insurgentes y que van a traer como consecuencia pues, el fracaso del logro del triunfo del movimiento comandado por José María Morelos. Después de todos los trabajos de organización política, legislativa, que se hicieron en Chilpancingo de septiembre a noviembre de 1813, José María Morelos parte para lo que sería una nueva campaña militar de allí de Chilpancingo para dirigirse a tomar Valladolid. Posteriormente sabríamos nosotros, con la publicación de los papeles de Mariano Matamoros, cuando es tomado preso en una de estas batallas, precisamente en la batalla de Puruarán, cuando se le hace su juicio militar. Él decía que el plan de José María Morelos no era como pensábamos nosotros, o hubiéramos querido pensar nosotros, o como pensaban los guadalupes
aquel grupo clandestino que existía en la Ciudad de México y que apoyaba a la insurgencia y que le estaban pidiendo que se fuera hacia el centro, que tomara la Ciudad de México, o como los insurgentes de Puebla, que también creían que uno de los objetivos militares de la nueva campaña militar de Morelos iba a ser Puebla y posteriormente la Ciudad de México para acabar con el régimen virreinal. No. Mariano Matamoros, él en sus declaraciones dice que el objetivo de Morelos era crear una entidad fuerte, política, económica, administrativa, en lo que sería el Pacífico mexicano. Recuerden ustedes que para este momento de 1813 las fuerzas insurgentes tienen controlado el sur novohispano hasta las fronteras con Guatemala, gracias a un triunfo precisamente de Mariano Matamoros. Tenían controlado Oaxaca, tenían controlado lo que es actualmente el estado de Guerrero y tenían controlada la parte de Tierra Caliente de Michoacán. Toda esa franja en el Pacífico era controlada por los ejércitos de Morelos y el objetivo de él era dirigirse hacia Valladolid para tomar la intendencia de Valladolid y según Matamoros decía que de allí atacar a Cruz para tomar Nueva Galicia, la intendencia de Guadalajara. Entonces, hacer toda esa franja de poder económico, militar, administrativo, muy importante, controlar Acapulco, controlar los puertos que daban ahí para poder tener contacto con ingleses, con norteamericanos, y pues falló, todos sabemos que en los días de la Navidad de 1813, mientras en la Ciudad de México se esperaban noticias acerca de la toma de Valladolid, pues se había sufrido la gran debacle, la gran derrota a las orillas de Valladolid por parte de las fuerzas de Morelos y de Matamoros, los cuales tuvieron que salir huyendo y de nueva cuenta fueron alcanzados por los ejércitos realistas en Puruarán a principios de enero de 1814. Ahí es hecho prisionero el segundo en jefe del ejército insurgente, Mariano Matamoros, tratando de defender, de hacer que pudiera Morelos salir de esa derrota. Y posteriormente, en el siguiente mes, cuando Morelos va a tratar de proteger al Congreso de Anáhuac, que se encontraba en Chilpancingo, y ante el avance de los ejércitos realistas, no solamente el que lo venía persiguiendo desde Valladolid, sino el que también por otro lado venía ya pasando los ríos y llegando a territorio insurgente, Morelos no hace más que pues, organizar la retirada, la cubierta del Congreso, y a poca distancia, mediana distancia de Chilpancingo, los ejércitos realistas están por alcanzarlos. Ahí por el rumbo de Tlacotepec, Carlos María de Bustamante nos dice en el Rancho de las Ánimas, se da un encuentro militar en que incluso estuvo a punto de ser hecho prisionero Morelos, se quedó defendiendo la retirada, la salida del Congreso, pero fue tal la derrota que tuvieron que dejar todo. Tuvieron que dejar las recuas con el dinero del movimiento, con el dinero que llevaba el Congreso, y algo mucho más importante todavía para nosotros, estudiosos de la insurgencia, del movimiento independentista, y también para las fuerzas realistas y para el virrey Calleja. No solamente dejaron los dineros, dejaron los oros, las platas, los cobres, sino que dejaron el archivo del Congreso. Quedó en manos del ejército realista
el archivo del Congreso de Chilpancingo. Y fue algo pues, muy importante para Calleja, que desde ese momento organizó una guerra sucia, le llamé yo en algún evento, al tener todo ese almácigo de documentos, de legajos, de cartas particulares de los grandes jefes militares, la correspondencia que tenían los dirigentes insurgentes con los guadalupes de la Ciudad de México. Todo eso formaba parte de ese archivo que fue tomado por las fuerzas realistas. Entonces, inmediatamente, yo tengo para mí, sería cuestión de investigar más, pero yo tengo para mí que en ese momento Calleja, con los demás documentos que hacía, decide realizar un prontuario de quiénes eran los que apoyaban, se carteaban, daban fondos, tenían correspondencia con los insurgentes, quienes formaban parte de su administración en los pueblos, porque muchos legajos, muchos libros de cuentas y de administración del territorio insurgente también cayó en manos de los realistas, y empezó a hacer un prontuario de las personas que participaban en el movimiento insurgente para perseguirlas, para tenerlas ahí. Se hace una cacería de brujas en la Ciudad de México, con los que supuestamente formaban parte de los guadalupes, etcétera. Y bueno, tuvo conocimiento de todo lo que se estaba actuando, de todo lo que se estaba realizando, pensando, determinando en el gobierno insurgente. Y entre los documentos, algo que nos liga precisamente a la temática de hoy, por eso le doy tanta importancia a esta derrota y sobre todo al botín que toman los realistas en ese momento, es que dentro de los documentos que se tomaron en esta acción de Tlacotepec estaba precisamente el original de los sentimientos de la nación, y estaba una copia del Acta de Independencia, así como de la copia del original con sus correcciones del discurso inaugural del Congreso de Chilpancingo. Desde el momento en que tomaron estos papeles, el militar, no me recuerdo ahorita, Poncha creo que fue, no me acuerdo quién fue, Armijo, el general Armijo, se dio cuenta de la importancia de los documentos que había allí, y inmediatamente le hizo un listado a Calleja diciéndole: esto fue lo que recuperamos, y hace ahí un conteo de todo lo que el doctor Ernesto Lemoine, en una publicación de 1980 llamado el manuscrito Cárdenas, que él le nombró así, el manuscrito Cárdenas, que precisamente es uno de los legajos que formaban parte de este botín documental de Tlacotepec. Él, como apéndice documental a estos documentos que fueron dados a conocer públicamente en 1965, él hace el anexo de la lista que hace Armijo a Calleja sobre estos, entre comillas, porque así los llama Armijo, importantísimos materiales que estaban aquí. Aquí tenemos una parte, párrafo de parte de Gabriel Armijo, que dice que del rancho de las ánimas montaron a caballo y renovaron su fuga, dejando avanzados sus equipajes, la imprenta, el archivo de la Junta Insurreccional, los sellos, el resto de su proveeduría y las mulas destinadas al transporte de todo. Bustamante, de manera sarcástica, dice: esas mulas destinadas al transporte de todo son los que llevaban el dinero, ¿sí? Que dice que se lo robó Armijo. Bustamante dice que se lo robó Armijo, y luego con ese dinero le compró sus propiedades a Calleja, cuando Calleja se retiró aquí de Nueva España y se fue de nuevo a la península. Aquí está la portada del manuscrito Cárdenas, porque nosotros, las gentes del siglo XIX y
de la primera mitad del siglo XX, conocíamos únicamente a los sentimientos de la nación por la copia que había mandado a hacer Calleja en esos mismos años. Él, conociendo la importancia, al igual que Armijo, de toda esta documentación, mandó a hacer 2 copias, cuando menos 2 copias de los documentos más importantes, uno para mandarlo a España, para mandarlo allá al gobierno peninsular, y otro para que se quedara en el Archivo General. De las pocas personas e historiadores que conocieron los sentimientos de la nación y el acta de independencia y que nos dan idea de ellos, están Alamán, Lemoine lanza una hipótesis de cómo fue que se perdió el original de los sentimientos de la nación de allá del Archivo General. Él le echa la culpa al hijo de López Rayón, cuando estaba formando la biografía de su papá para el Diccionario Universal de Orozco Iberra, que hasta ese momento se pierde la huella de lo que era el original de los sentimientos de la nación. Bustamante, increíblemente, al que siempre llamamos el cronista de la insurgencia, si ustedes revisan el tomo 2, la carta 10ª de su cuadro histórico, ni lo menciona, no menciona los sentimientos de la nación, únicamente menciona acerca del discurso inaugural que fue redactado por él y compuesto por Morelos, y del acta de independencia, del cual también dice que es el redactor del acta de independencia de noviembre. Alamán hace alusión a los sentimientos de la nación, incluso copia algunos de los numerales que tiene, y ya comentaremos después al respecto de lo que dice Alamán de los sentimientos de la nación. No se recuperan, vuelvo a repetirlo, hasta 1965 estos materiales. Aquí está una pequeña síntesis de lo que completaba el botín documental, de lo más interesante, de lo que llamaba él el baúl pequeño de documentos. Armijo, esto es lo que estaba allí. Los documentos de instalación y trabajos del Congreso, estos 10 diarios de noticias, los guadalupes lo tenían constantemente informado de lo que sucedía, de lo que estaba fraguándose aquí en la Ciudad de México, de lo que ellos escuchaban. Hay que recordar que algunos de estos guadalupes formaban parte, incluso eran funcionarios del mismo gobierno virreinal. Don Jacobo de Villaurrutia era uno de ellos, formaba parte de la audiencia, y pues estaban en conocimiento de lo que se planeaba, de lo que estaba fraguando, y le mandaban en manuscritos, en hojas manuscritas, le mandaban un diario de noticias mensual a Morelos de lo que se escuchaba, de lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México, y por supuesto fue otra de las partes del botín documental de aquel entonces. Bueno, esto es para entrar y para poner un antecedente acerca de estos 2 documentos que nos reúnen el día de hoy. Vamos a pasar ahora a la cuestión del proceso político de la proclamación de la independencia. Y nosotros los historiadores estamos muy dados a hacer propuestas, ideas acerca de esto. Primero que somos insurgentes, que todos éramos insurgentes, luego que Hidalgo no sabía ni lo que estaba haciendo, otros por ahí incluso dijeron que Hidalgo quería ser hasta monarca, por allá se escuchó en el Castillo el año pasado decir esas cosas, otros decían que no, que era un proyecto autonomista y que después se convirtió en un movimiento independentista. Bueno, lo cierto es que la historia de la independencia nos da para todo y más, para eso y más, ¿sí? Pero el movimiento, eso que llamamos nosotros el movimiento de independencia, al igual que lo que llamamos Revolución Mexicana, pues está hecho de varios movimientos, y de varios procesos. Por supuesto que hubo gentes, hubo grupos que pensaron que con el desarrollo del gobierno liberal en la metrópoli
con la creación de las Cortes, con la Constitución de Cádiz, iba a haber la posibilidad de cambiar el estatus político de Nueva España. Y hubo muchos de ellos, o algunos de ellos, no vamos a decir muchos, algunos de ellos hubo, que al momento de ver, de conocer por la correspondencia que tenían con la gente que estaba en ultramar, por las noticias que les llegaban de Londres, donde estaba nuestro Fray Servando, actuando ahí políticamente, dialogando, discutiendo con José Blanco White, publicando sus cartas de un americano al español, etcétera, pues ellos, conociendo lo que se estaba sucediendo y la hegemonía que tenían los diputados de la metrópoli sobre los diputados americanos, pues sabían que los resultados de lo que iba a suceder en Cádiz no iba a traer nada bueno, nada positivo, ni nada hacia una libertad mucho mayor de las colonias respecto al estatus que tenían antes de la creación de las Cortes. Así que varios de ellos se decepcionaron. Fray Servando en 1812-13 cambia y dice: no hay otra más que la independencia, no hay otra cosa más que luchar por la independencia. Y acá en Nueva España sí hubo personas que también se modificaron y que pensaron que un autonomismo mucho mayor que pudieran conceder las Cortes españolas podría hacer que se pacificara el reino, pero al darse cuenta de que en 1812, cuando se proclama la Constitución de Cádiz, que se ponen 20,000 peros para proclamarla aquí en Nueva España, y que hasta que no se ven obligados a que la gente en Veracruz y en todos lados están pidiendo ya que se proclame oficialmente la Constitución, no tiene más remedio que proclamarla y poner en vigor dos cosas muy importantes. La ley de libertad de imprenta y la convocatoria para las elecciones municipales. Más o menos julio-septiembre de 1812, y así como saliendo de las piedras, el momento en que se proclama la libertad de imprenta, empieza la guerra del papel. El arma de la crítica hace presencia en Nueva España y aparecen periódicos tan importantes como publicaciones tan importantes como El Pensador Mexicano, de Joaquín Fernández de Lizardi, aparece El Juguetillo, de don Carlos María de Bustamante, y empieza una polémica muy importante, muy interesante en la prensa novohispana, que hace que precisamente a principios de diciembre muchos de ellos son atacados de insurgentes, de proinsurgentes. Bustamante se mete en una polémica con los apologistas de Calleja, invitan al virrey Venegas a echar abajo decretos contra la persecución de los clérigos que apoyaban la insurgencia, se lo piden de cumpleaños, y esto pues hace una cuestión muy muy importante en la Ciudad de México sobre todo, que se conjunta con la elección para los electores para el municipio de la Ciudad de México, que se da a finales de noviembre, y en la cual Guadalupe y otras personas más de manera subterránea se ponen a trabajar, y un día antes de que se hicieran las elecciones para nombrar a los electores que iban a nombrar al primer ayuntamiento electo constitucional de la Ciudad de México, se ponen a trabajar con léperos, se ponen a trabajar con artesanos, se ponen a trabajar con 20,000 cosas, y empiezan a repartir boletitas por todos lados, poniendo los nombres de las personas por las que tienen que votar las gentes en las urnas. La gran sorpresa es de que llega el conteo de esas votaciones y quienes ganaron fue la planilla proinsurgente. La planilla proinsurgente ganó, Sartorio, Bustamante, Villaurrutia son los ganadores de esas como electores,
y esto pues pone muy felices a todos, se hacen tumultos, se dice que llevaron cargando a Villarrutia y a Bustamante por todos lados de la ciudad, y que gritaban viva el señor Morelos, y que los otros realistas agarraban a los niños a cocas y les decían toma tu Morelos, y les daban de cocos, y eso es un tumulto gravísimo, y esto conjuntado con las voces en pro de la insurgencia que se daba, no hicieron más que en una junta que tiene el virrey Venegas con el Real Acuerdo, a principios de diciembre de 1812, deroga la ley de libertad de imprenta y deroga las elecciones de electores que se hizo para el nombramiento del primer ayuntamiento constitucional en la Ciudad de México. Se toma preso a Lizardi, Carlos María de Bustamante se esconde por ahí, sale huyendo rumbo hacia Puebla para enfilarse hacia donde estaban las fuerzas de Osorno, un general insurgente que se encontraba por ahí maquinando entre Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues esto hizo que muchos de estos autonomistas de los que estamos hablando fueran a pasar a formar filas de la insurgencia. De una insurgencia que, digan lo que digan, desde antes del 16 de septiembre, incluso podríamos decir desde 1808, tenían ellos muy bien fijado su proyecto de que esto era una lucha por la independencia. Y una lucha por la independencia con nuevas instituciones políticas. Es muy interesante ver cómo desde 1808, para Melchor de Talamantes, es muy interesante ver cómo en 1810 Miguel Hidalgo, y es muy interesante ver cómo en 1813 en Chilpancingo, en lugar de utilizar la voz Cortes, la voz Juntas, se utilizó la palabra Congreso. Incluso una de las publicaciones que corrieron manuscritas en 1808, en estos días fabulosos de agosto-septiembre de ese año, hablaba acerca del Congreso, de la creación de un Congreso. Primo de Verdad hablaba de una Junta Nacional, un Congreso Nacional, algunas veces dice, pero bueno, esto, Congreso que nos emparenta con lo que se creó en la independencia de los Estados Unidos, que nos emparenta mucho con ese sentir republicano que existía por el movimiento norteamericano y sobre todo por la Revolución Francesa. Entonces aquí vemos en el último punto de esta carátula cómo la idea del Congreso está dentro de las propuestas del Cabildo de la Ciudad de México y los textos de Melchor de Talamantes desde 1808. Aquí tenemos otro listado de estas propuestas progresistas de representación política que se dan en 1808, la Ciudad de México como convocante, como cabeza de reino, para convocar a los demás, para crear esa Junta Nacional. Jacobo de Villarrutia también él habla acerca de crear una Junta Nacional promovida por los órganos de gobierno virreinal, y Melchor de Talamantes, que es el más radical de ellos, mercedario peruano que llegó a principios del siglo XIX, 1799, 1801, aquí a México. Él, en su texto del que estamos hablando, él habla ya de Congreso Nacional y él habla de independencia. Recuerden ustedes que Primo de Verdad sospechosamente se encuentra muerto cuando es tomado prisionero después del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1808. Muere en prisión, Primo de Verdad. Las autoridades oficiales dijeron que se suicidó, nada raro, ¿verdad? Y Melchor de Talamantes sufrió la prisión durante todo el año de 1808, y cuando es llevado a Veracruz para ser trasladado a España, muere en las prisiones de San Juan de Ulúa.
vemos las diversas propuestas de juntas, de congresos que se hacen en estos años. Se hablan en las propuestas que se platican en el ayuntamiento y la audiencia en 1908 acerca de posibles juntas provinciales, juntas de ciudad, juntas supremas, juntas nacionales, Congreso Nacional. Son los términos que se utilizan en aquel entonces. Y aquí llegamos a 1810. Llegamos a 1810 en una proclama de Hidalgo del 15 de noviembre de ese año de Valladolid, en donde él claramente dice, está escrito allí: establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino. Ahí está marcado lo que era la propuesta de Miguel Hidalgo desde aquel momento. De allí que precisamente Morelos, cuando está platicando, carteándose con Rayón, cuando Rayón le manda sus elementos de la Constitución, sus elementos constitucionales, como le llamamos nosotros, y después de un buen tiempo de tenerlo ahí medio nerviosón porque no le contestaba de qué le parecían sus elementos constitucionales, le dice Morelos así, muy sencillamente, dice: pues es lo que platicamos con el señor Hidalgo, ¿no? Pues es lo que platicamos con el señor Hidalgo, o sea, no me está enseñando usted nada nuevo, ¿no? Es más, hasta lo siento más tradicional, ¿no? De ahí que en 13 Morelos retome la idea del Congreso. Aquí vemos lo que es la propuesta de López Rayón, la creación de su Suprema Junta Nacional en agosto de 1811 y la idea de formación del gobierno independiente, una representación nacional que se da en los elementos de la Constitución que fueron redactados, pero en donde se marca de nueva cuenta el cuerpo político, administrativo, ejecutivo de este movimiento insurgente, que sería la Junta Nacional Americana. Y llegamos a Morelos 1813, en donde precisamente en este hallazgo que se hizo, en esta publicación que se hizo del manuscrito Jares, del conocimiento de la existencia de los originales de los sentimientos de la nación, en un libro famosísimo para todos aquellos que se han acercado al estudio de la independencia, un libro que es un hito en el estudio de la misma, así como lo fue el de Luis Villoro, el proceso ideológico de la independencia. En 1965 se publica el Morelos a través de sus documentos, Morelos y su vida revolucionaria a través de sus documentos, de Ernesto Lemoine por la UNAM, y que allí en uno de los capítulos de su estudio preliminar de más de 100 páginas, él, en uno de sus apartados, habla hacia la sustitución de un Estado colonial por otro nacional. Él también marca como el cenit de la lucha por la independencia en este primer momento, el 1813, y por supuesto los trabajos que se hicieron en el Congreso de Chilpancingo. El mudar de gobierno. Vemos ahí, hice un rastreo de entre los documentos firmados por Morelos. Vemos allí que desde 1811, julio 13, Morelos habla de señores del Congreso Nacional Americano, no le llama Junta, es el Congreso Nacional Americano. En los papeles de 1813, la convocatoria es para formar un Congreso Nacional. Carlos María de Bustamante, en su cuadro histórico, que siempre él se declaró pro Morelos, etcétera, etcétera, pero que en realidad en 1813-14 era más pro Rayón. En esa carta décima, él todavía habla de esta convocatoria del Congreso de Chilpancingo, él la habla todavía para la reconformación
de la Junta Nacional. Pero en realidad la convocatoria, como están marcados los documentos, es para la creación de un Congreso. En el reglamento para la reunión del Congreso, ahí está plenamente marcado, en el número 17, hecho este nombramiento, procederá el Congreso, y lo otro más, cuál era el objetivo final de la lucha del Congreso, a expedir con la solemnidad posible un decreto declaratorio de la independencia de esta América, septiembre 11 de 1803, aunque el acta formal de independencia es de principios de noviembre, pero desde el inicio de los trabajos del Congreso está marcado hacia donde se dirige. La máscara de Fernando VII, que habían utilizado ellos, como se había utilizado en otras guerras por la independencia en diversas partes de Hispanoamérica, cuando menos en el movimiento insurgente de Morelos, se había tirado a la basura, como estrategia. En el discurso inaugural del Congreso, el septiembre 14 de 1813, se habla aquí de lo que son los motivos. Al 21 de agosto de 1521 sucedió el 14 de septiembre de 1813, en aquel se apretaron las cadenas de nuestra servidumbre en México Tenochtitlan, en este se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo. Señores, vamos a restablecer el imperio mexicano mejorando el gobierno. Vamos, en fin, a ser libres e independientes. Un discurso que fue redactado por Carlos María de Bustamante, que se lo envió desde Oaxaca a Morelos para que se leyera, de ahí las referencias al imperio azteca, al imperio mexicano, que tanto le gustaba hablar a Bustamante acerca de ello, y en donde gracias al hallazgo del original del discurso inaugural, incluso el mismo Alamán decía, bueno, ¿y por qué en el cuadro histórico Bustamante no nos dijo que él lo había redactado? Si estamos viendo aquí en el archivo, dice, estoy viendo aquí en el archivo su letrita, ¿no? Su letrita de Bustamante. Bueno, yo que la conozco muy bien porque cuando publicamos el Diario Histórico de México de Carlos María de Bustamante, los 50 y tantos volúmenes de lo que escribía día a día Bustamante en la noche en su casa, las minutas de lo que sucedía en la Ciudad de México desde diciembre de 1822 hasta julio de 1848, durante veintitantos años, y que logramos sacarlo en 2 CDs. Aquí también el INER nos ayudó en el 2000-2002 a publicarlo junto con el Colegio de México y el CIESAS, ¿no? Uno que conoce muy bien la letrita, mi ruñita le decía Lemoine a la letra de Bustamante, y efectivamente en el manuscrito Cárdenas ve uno el documento del discurso inaugural y ve uno la letra de Bustamante. Ve uno la letra de Bustamante, que es la letra de Bustamante la que está allí, pero es muy interesante porque solamente conociendo ese original y conociendo los arreglos que le hizo Morelos, podemos ver la ruptura de la que les estoy diciendo. Vamos a revisar después esto que les digo. Y luego, pues en los sentimientos de la nación. En los sentimientos de la nación, inmediatamente en el número 1, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación. No nos faltaba el acta de independencia formal. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano. Aquellos estudiosos del desarrollo de la soberanía, bueno, pues también se darán cuenta de que aquí viene toda una ruptura total del concepto de soberanía. Ya no es el rey el soberano, sino que la nación es la soberana, ¿no? La nación es la soberana.
Y esto no es original mío, pero me gustó mucho también el año pasado, en una presentación que hicimos de la nueva edición del manuscrito Cárdenas que sacó el AGN el año pasado, que por desgracia no puso el apéndice documental de Lemoine, nada más puso su estudio preliminar, pero no puso el apéndice documental, y es muy interesante que hubiera también, pues ya habían copiado la introducción y el facsimilar, pues, 8 hojitas más de haber puesto el apéndice documental, no quitaba nada. En la presentación de ahí, un compañero historiador, también discípulo de Lemoine, hizo un rastreo de esta frase tan bonita, ¿no? tan literaria, los sentimientos de la nación. Porque nosotros que conocemos las cartas, las proclamas, los documentos de Morelos, pues Morelos no era tan literato en este sentido, no le gustaba, no, este garigoleo en su escritura, ¿no? Era muy directo y algunas veces muy bromista. Esa frase, los sentimientos de la nación, pues suena tan bonito. Y él la rastreó y se dio cuenta de que en el Semanario Patriótico Americano, uno de los periódicos insurgentes que se publicaron en 1812, en la parte que dirigía, que controlaba Ignacio López Rayón, el Semanario Patriótico Americano que redactaba don Andrés Quintana Roo, en aquel entonces, pues él se dio cuenta de que aparecía la frase en alguno de sus artículos. Dice, y como órgano de los sentimientos de la nación, ofrece a su nombre al venerable clero de México y a todos los eclesiásticos. Y entonces yo, pues, como yo había sacado también en edición electrónica los documentos históricos mexicanos de Genaro García en el 2010, y precisamente uno de los tomos de Genaro García eran los periódicos insurgentes, la edición facsimilar, fotografiada de los ejemplares en aquel entonces, 1910, se conocían de los periódicos insurgentes. Bueno, en esa edición que nosotros hicimos, en donde participó la doctora Galeana, nos dio apoyo financiero por parte del Senado de la República para poderlo sacar en texto electrónico esto, pues nos dimos a la tarea de pasar a texto electrónico estos periódicos. Y entonces, pues como lo hicimos en PDF y con el programa Adobe, pues entonces yo puse Sentimientos de la Nación, puse Sentimientos de la Nación y empezó a correr el programa y me empezó a aparecer donde aparecía la frase Sentimientos de la Nación. En ese número del domingo 26 de julio aparece la frase Sentimientos de la Nación. El sábado 3 de octubre de 1812, de nueva cuenta, aparece, después de socorridos con abundancia, recibido la hospitalidad que no merecía, se les exigió por única recompensa el que no tomasen las armas y que publicasen con oportunidad los sentimientos de la nación. En otro periódico de abril 17 de 1813, del ilustrador americano ahora, de José María Cos, dice, nuestras prensas están ya al cumplir un año de publicar los sentimientos de la nación. Y bueno, pues para acabar el chisme, pues qué mejor chismoso que don Guillermo Prieto, ¿verdad? Que en sus Memorias de mis tiempos nos narra una anécdota muy interesante. Él que fue secretario particular y andaba siempre ahí pegado con los buenos para no trabajar y tener chambas ahí dentro del presupuesto y poder dedicarse a escribir, a hacer 20,000 cosas, como era él. Y entonces él platica sus chispeantes Memorias de mis tiempos, que una tardecita ahí platicando con don Andrés Quintana Roo, él le platicó precisamente el momento de la redacción de los sentimientos de la nación.
Entonces don Andrés Quintana Roo le dijo, dice, de repente se paró frente a mí y me dijo su discurso. Entonces, a su modo, incorrecto y sembrado de modismos y aún de faltas de lenguaje, desenvolvió a mis ojos sus creencias sobre derechos del hombre, división de poderes, separación de la Iglesia del Estado, libertad de comercio y todos esos admirables conceptos que se reflejan en la Constitución de Chilpancingo. Concluyó magnífico y me dijo, Morelos le dijo a Quintana Roo, dijo, ahora, ¿qué dice usted? Y Quintana Roo le contestó a Morelos, digo, señor, que Dios bendiga a usted, echándome en sus brazos enternecido, que no me haga caso ni quite una sola palabra de lo que ha dicho, es admirable. Y Morelos le dijo, vaya un licenciado disparatero. Pues sabemos, ¿no? A Peña Nieto, a Felipe Calderón, pues a todos les escriben sus discursos, ¿no? Allá no había de esta cosita para que les fueran dictando lo que tienen que decir, ¿no? Pero pues, ¿cómo le llaman? El prompter, el chícharo, estas cosas, ¿no? Que dicen que Peña Nieto es muy genio en esto, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Es fabuloso usándolo. Pero pues tenían a su círculo de asesores, de redactores, ¿no? Pues, tenían 20,000 cosas que hacer como los de ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando salías de Gortari y decía, me voy a separar tantito porque voy a escribir el informe. No, pues, ¿cómo voy a escribir un informe de 6 volúmenes, redactando todo? ¿No? Pues, a lo mejor le da chance de escribir las 4 primeras páginas, la de presentación o algo así. Pues tienen todo un grupo de personas que redactan, ¿no? Y por supuesto que en estos textos tan importantes como son, pues lo más seguro que la mano de don Andrés Quintana Roo haya estado presente en la redacción de los sentimientos de la nación. Pero eso no quiere decir que no sean los sentimientos de Morelos. No quieren decir, y para prueba, ¿no? Y para prueba ahorita seguimos, ¿no? Porque vamos a hacer una comparación de los sentimientos de la nación con la Constitución del 1814. Y vamos a ver que esto que estamos planteando desde el principio, de que 1813 fue lo máximo de la lucha insurgente, del movimiento popular insurgente, 1814 es otra cosa. Y tan se puede ver en la manera en la que está redactada la Constitución de 1814, el decreto constitucional de Apatzingán, a lo que son los sentimientos de la nación. Bueno, aquí tenemos otra carátula donde vemos la cuestión de la independencia, ¿no? Aquí se habla de que pues, España no va a hacer nada por nosotros, y se llega a la redacción final, al acta final, el Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior. Vamos a ver esto que les decía a ustedes acerca de lo que son los sentimientos de Morelos y lo que son lo anterior. Ya me hice pelotas, pero bueno. El punto 12, que es el más precioso de los puntos de los sentimientos de la nación. Ahí está Morelos. Allí está Morelos y ahí está el movimiento popular insurgente. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el turismo. Para que volviera a existir un artículo así en nuestros textos
importantes, constitucionales, aquí en nuestro país. Tendríamos que esperar hasta 1917. En el artículo 123, cuando se habla del salario mínimo. O sea, cuando se habla de los derechos del jornalero para tener educación que lo aleje de la ignorancia, de la rapiña y del culto. Este programa social, ¿sí?, hacia los grupos numerosos de pobres, mineros, campesinos, indígenas, de aquel 1813, no volvería a aparecer hasta 1917. En los artículos, en el apartado 2.3, que pasé ahorita que anterior, no, es que, perdón, no me sé regresar. Aquí está. Dándole una revisada a la Constitución de 1814, de todos los artículos que la componen, encontré estos que tuvieran un carácter social, podríamos decir. En el capítulo 4 de la ley debe ser igual para todos, como decía ese artículo 12 de los sentimientos, pues objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que seguir por esta regla común. En el capítulo 5 de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, en el artículo 24, 25, 38, 39, 40, que también tienen una significancia social, se habla de algo muy bonito, retomando los ideales de la Ilustración: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra preservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Artículo 25. Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios hechos al Estado. Artículo 38. Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública. Artículo 39. La instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Artículo 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que sus producciones ataquen el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos. Y el salario, apá, pues ya nadie se acordó de él. De redimir al jodido, pues nadie se acordó de él. Hasta 17. Sí, la última afinadita la dio don Andrés Quintana Roo. Ahí está el programa social de Morelos. Y el programa social que se vio reflejado día con día en los tiempos que vivió él como dirigente de la insurgencia. Dentro de la administración que hacía, de los territorios controlados por su movimiento insurgente, siempre estaba procurando que a sus ejércitos, que a los pueblos que estaban controlados por él, no les faltara el jornal y que si se les tomaba algo, se les pagara. Que si tenían problemas de tierra, a solucionarlos. Todavía aquí en los archivos agrarios del país, todavía hay gente así como sucedió en 1915 en adelante, con las comisiones agrarias, que iban con sus títulos primordiales, que habían inventado en el 18 y en el 19, que don Luis de Velasco nos dio estas tierras. Bueno, vamos a valértelas. Pues ahí llegaban también unos por ahí con decretos de Morelos. Aquí de Morelos, aquí está firmado, aquí, repartió estas tierras. Aquí está. Había una intención, como la tuvo también Miguel Hidalgo en ese sentido. Pues, tan. Muchas gracias.